Yo soy originaria de Tlaxcala, la lengua la aprendí en el seno familiar, precisamente por parte de mi abuelita, ella era monolingüe, y pues me andaba trayendo ella era tlachiquera además, entonces me andaba trayendo en los magueyes, y pues ella me hablaba y me describía todo el proceso de raspar el maguey y demás. Entonces, aprendí mucho de ella y pues tan es así que ahora estoy aquí. Yo considero que la utilidad del náhuatl es nuestra relación con el mundo. Carolina es una de las maestras que estará enseñando náhuatl en una de las 78 secundarias de la capital que a partir de hoy, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, empezarán a ofrecer clases en esta lengua para los alumnos que deseen aprender. Esta ciudad, como se ha mencionado en múltiples ocasiones, es plurilingüe, pluricultural. Sin embargo, es lo que hay que resaltar, hay que visibilizar, porque pues somos más de 125,000 personas que hablamos una lengua indígena aquí en la ciudad. Las lenguas originarias aún cuentan con una importante presencia entre la población del país, sin embargo existen 60 de ellas que están en riesgo de desaparecer. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020 había aproximadamente 1.651.958 personas que hablaban náhuatl en México. Esto representa alrededor del 22.4% de los más de 7 millones de hablantes de lenguas indígenas en el país. La lengua náhuatl tiene presencia en varias entidades federativas, principalmente en las regiones centro y sur del país. Los estados con mayor número de hablantes de náhuatl son el Estado de México, con 370,697 hablantes, es decir, el 22.4% del total nacional. Puebla, con 334,692 habitantes, 20.3% del total nacional. Veracruz, con 166,599 hablantes, 10.1% del total nacional. Se trata entonces de la lengua originaria más hablada en México, que fue marginada como muchas otras en la historia moderna. Los anteriores modelos de desarrollo, el modelo del que siempre el neoliberal, buscaba el alcanzar, olvidar el pasado, perder nuestra propia identidad que está encerrada en las lenguas indígenas, en este caso el náhuatl. Entonces, en esta idea de modernidad, si hablas náhuatl, eres parte del pasado, eres parte de todo lo atrasado. En Ciudad de México existen 34,885 hablantes de náhuatl, que vienen de diferentes regiones y hablan distintas variantes, por lo que las autoridades locales consideraron que ofrecer estas clases voluntarias es un recurso para el rescate de la lengua. Y que arranquen los cursos de náhuatl, la recuperación de nuestra hermosa lengua náhuatl, y queremos que en esta ciudad cada vez haya más personas hablando náhuatl. Con imágenes de Javier Cordero, Alberto Álvarez Santana.